Supercrack Estrella presenta. Teresa de Carlo era una viajera del tiempo. 3. La cabeza cortada. Sinopsis. Cuando una cabeza embalsamada aparece en el bosque, los investigadores intentan identificar a la víctima y descubren un posible vínculo con el mercado negro de órganos. Ubicación: Economy Borough, Pensilvania. Detalles del caso. El 12 de diciembre de 2014, un adolescente que caminaba por el tranquilo barrio del condado de Beaver, en Pensilvania, se topó con lo que parecía ser una cabeza humana, tirada junto a una carretera. Cuando las autoridades llegaron, confirmaron que se trataba de la cabeza cortada de una mujer mayor no identificada. ¿De dónde salió la cabeza? ¿A quién pertenecía? ¿Quién fue el responsable? Netflix ofrece más evidencia para aquel que quiera intentar resolver el misterio. ¿Está listo para resolver el misterio de la cabeza cortada? Unsolved Mysteries explora el desconcertante descubrimiento de una decapitación en la zona rural de Pensilvania. Acabo de encontrar una cabeza humana. Con esas 6 palabras, un tranquilo distrito del condado de Beaver, Pensilvania, se vio inmerso en un misterio desconcertante. El 12 de diciembre de 2014, un adolescente que caminaba por el bosque se topó con lo que parecía ser una cabeza humana, tirada junto a una carretera. Las autoridades llegaron al lugar, asumiendo que se encontrarían con una broma macabra, pero cuando se dieron cuenta de que estaban tratando con la cabeza cortada real de una mujer mayor no identificada, las preguntas se arremolinaron. A los investigadores les pareció que la espeluznante escena había sido preparada para ser encontrada. La cabeza estaba ubicada a unos 31 pies de la carretera, no estaba descompuesta y parecía haber sido cortada con precisión y pericia médica después de que el cuerpo ya había sido embalsamado. Aunque el cambio de estación había provocado la caída de hojas, la cabeza estaba colocada sobre ellas, lo que indica que había sido depositada recientemente. La falta de sangre, fragmentos de bala o cualquier otra señal de un asesinato contribuyó a la idea de que la cabeza había sido colocada deliberadamente allí. Esta es una de las escenas de crimen más escasas en las que he estado. Y una de las más extrañas, dice Andrew Gall, jefe de detectives de la oficina del fiscal del condado de Beaver. Unsolved Mysteries Volume 4, Episodio 3, de Severed Ead retoma su investigación en curso y plantea sus preguntas a una audiencia más amplia. ¿De dónde salió la cabeza? ¿Quién cometería un acto tan atroz? ¿Y quién es la mujer cuyo cuerpo fue profanado tan cruelmente? La adiestradora canina Cindy Braden y su perro examinan una nevera portátil. ¿Quién era la Jane Doe del condado de Beaver? Cuando la policía respondió por primera vez a la llamada al 911 que informaba del descubrimiento, observaron que la cabeza cortada parecía pertenecer a una mujer de pelo gris, posiblemente de entre 60 y 80 años. Parecía haber sido embalsamada profesionalmente, con tapones para los ojos, que son escudos protésicos utilizados para preservar la uniformidad y la forma de los ojos de una persona fallecida. Pero el técnico de la autopsia descubrió un detalle extraño una vez que le quitaron el par en este caso. Los globos oculares de la mujer habían sido extraídos y reemplazados por pequeñas bolas de goma rojas. Este detalle desconcertante, inaudito en la comunidad mortuoria, tanto local como más allá, impulsó una investigación internacional mientras la policía intentaba rastrear la procedencia china de las bolas de goma de juguete. Para identificar a la mujer, las autoridades enviaron muestras de ADN a varias instituciones. Una coincidencia parcial podría haberles permitido rastrear a un familiar de la fallecida, pero cada intento fracasó en producir un perfil. El líquido para embalsamar había deteriorado el ADN hasta el punto que los investigadores no pudieron obtener nada. En 1988, una cripta del condado de Fayette, por lo pronto, las autoridades no saben quién era esa mujer, dónde está su cuerpo, por qué fue decapitada y por qué la cabeza fue preservada cuidadosamente para luego ser simplemente arrojada en un terreno boscoso. Y desde luego no se sabe las razones de su muerte ni si en ello hubo delito, ni quién fue el autor de su embalsamamiento y posterior descarte. La cabeza fue hallada cerca del pueblo de Economy, en Pensilvania, hace un año y desde entonces investigadores han tratado de desentrañar sus misterios. Hoy, han revelado algunos detalles pero el enigma de la mujer y su cabeza embalsamada continúa sin revelar los aspectos clave del caso. Por ejemplo, se sabe ahora que la mujer tenía unos 60 años al fallecer y se identificó que sus ojos habían sido removidos. En su lugar, en las cuencas, se le colocaron bolas de caucho y eso ha permitido suponer a los detectives forenses que quizá los ojos le fueron removidos al cuerpo para investigación médica o para un trasplante, pero no hay datos disponibles que permitan confirmarlo.
Para colmo, tras el embalsamamiento existe muy poco ADN viable, pero la información que de allí se han conseguido, indicó el Post, no coincide con la de las bases de datos disponibles. Y como en su momento indicó el periódico local Tribune Review, no existen bases de datos de tejidos donados ni usualmente se recaba información genética de un donador de córneas. Los ojos faltantes, así, tampoco pudieron dar luz sobre la extraña historia de la cabeza donde alguna vez estuvieron. Que contenía el cuerpo de una mujer llamada Teresa de Carlo fue vandalizada. De Carlo había muerto en los años 50 y, al examinar su ataúd, los investigadores descubrieron que le habían quitado la cabeza del cuerpo. La policía local sospechó que el crimen estaba relacionado con una actividad satánica. Como el condado de Fayette está a solo 90 minutos al sur de Economy Borough en el condado de Beaver, donde se descubrió la cabeza cortada, la policía exploró la posibilidad de que la cabeza recientemente descubierta perteneciera a De Carlo. Pero la presencia de odontología moderna en la boca de Jane Doe demostró que no era así. Pero es aquí donde entra mi teoría: el parecido físico de la cabeza y la mujer que fue enterrada en cripta del condado de Fayette, Pensilvania es muy grande, pero se descartó esta posibilidad porque los empastes en su boca no eran posible que se pudieran realizar en 1952 porque no existía aún ese tipo de empaste bucal para esa época. Pero si la mujer llamada Teresa de Carlo fuera una viajera del tiempo que puede viajar al futuro, esto sería posible, porque se tomaron tantas molestias en robar su cabeza. No sabemos mucho de la mujer llamada Teresa de Carlo, pero si realizaron un panteón en el cementerio y embalsaron su cuerpo, esto indica que su familia tenían dinero, pues esto no es nada barato. Entonces Teresa de Carlo era una viajera del tiempo. ¿Quién es la artista forense Michelle Vitali? Generalmente recibo una llamada cuando alguien está al límite de sus fuerzas, dice Michelle Vitali en el episodio. Es un poco como un pase desesperado venir y buscar a un artista forense. Las autoridades del condado de Beaver se comunicaron con Vitali cuando decidieron involucrar al público en su búsqueda de la identidad de Jane Doe del condado de Beaver. Al no querer publicar una foto real de la cabeza cortada, la policía esperaba que el arte forense pudiera ayudarlos a crear una semejanza razonable de la mujer. Vitali produjo un boceto bidimensional y una escultura, ambos mostrados en la televisión local. Si bien ninguna representación de Jane Doe en cuestión podía ser una representación perfectamente precisa de cómo se veía en vida, Vitali y el departamento de policía de Economy Borough esperaban que fuera un parecido lo suficientemente cercano para llamar la atención de alguien que la conociera. ¿Quién era Jay Grabner? Jay Grabner, residente del condado de Beaver, vivía en una casa desde la que podía ver el lugar donde se encontró la cabeza de Jane Doe. Se puso en contacto con las autoridades poco después de que comenzara la investigación y les ordenó que examinaran de cerca al adolescente que la había descubierto. Cuando lo hicieron, se enteraron de que el chico había sido amigo de Grabner. Después de que los dos tuvieron una pelea, los vecinos recordaron que el hombre mayor había hablado de vengarse. Una investigación posterior reveló que Grabner sabía sobre la venta y el comercio de partes del cuerpo humano y guardaba a su propio perro muerto en un congelador. Una prueba de polígrafo, realizada para determinar si Grabner estaba involucrado con la cabeza cortada, descubrió que no había dicho la verdad sobre su conexión con el caso. Pero cuando Grabner saltó de un paso elevado y se quitó la vida, la policía volvió al caso con pocas pistas que seguir. Distrito de Economy, en Pensilvania Occidental. En una cuneta, apareció una cabeza humana cortada. Los policías metieron la cabeza en una nevera con hielo y la llevaron al forense. La cabeza estaba perfectamente conservada y embalsamada. Aquello era obra de un profesional. La cabeza había sido cortada después de ser embalsamada, con la médula y las articulaciones cortadas. Pero algo inusual llamó la atención. 2 bolas de goma rojas en los ojos de la víctima. La policía rastró la zona para buscar otras partes del cuerpo, pero no se encontró nada. Tras varias pruebas de ADN, consultas con FBI, no se conseguía identificar a la víctima. Pero solo era el principio de una historia macabra. La cabeza correspondía a una mujer muerta en los años 50, a la que habían decapitado. No había indicios de robo, por lo que todo apuntó a una secta satánica. Aunque más tarde se planteó la posibilidad de que el suceso estuviera relacionado con la venta de órganos. ¿Quieren saber cómo siguió la investigación sobre esta cabeza? Esta historia me recordó a una serie de viajes en el tiempo que se encuentra en Netflix, titulada Cadáveres. Sinopsis.
4 detectives que viven en 4 épocas distintas menos 1890, 1941, 2023 y 2053, encuentran el cadáver de la misma víctima de asesinato en el barrio londinense de Whitechapel. Pronto se dan cuenta de que sus investigaciones los han convertido en el centro de una misteriosa conspiración que abarca más de 150 años. El mismo cadáver aparece en 4 épocas diferentes. Por lo pronto, las autoridades no saben quién era esa mujer, dónde está su cuerpo, por qué fue decapitada y por qué la cabeza fue preservada cuidadosamente para luego ser simplemente arrojada en un terreno boscoso. Y desde luego no se sabe las razones de su muerte ni si en ello hubo delito, ni quién fue el autor de su embalsamamiento y posterior descarte. La cabeza fue hallada cerca del pueblo de Economy, en Pensilvania, hace un año y desde entonces investigadores han tratado de desentrañar sus misterios. Hoy, han revelado algunos detalles pero el enigma de la mujer y su cabeza embalsamada continúa sin revelar los aspectos clave del caso. Por ejemplo, se sabe ahora que la mujer tenía unos 60 años al fallecer y se identificó que sus ojos habían sido removidos. En su lugar, en las cuencas, se le colocaron bolas de caucho y eso ha permitido suponer a los detectives forenses que quizá los ojos le fueron removidos al cuerpo para investigación médica o para un trasplante, pero no hay datos disponibles que permitan confirmarlo. Para colmo, tras el embalsamamiento existe muy poco ADN viable, pero la información que de allí se han conseguido, indicó el Post, no coincide con la de las bases de datos disponibles. Y como en su momento indicó el periódico local Tribune Review, no existen bases de datos de tejidos donados ni usualmente se recaba información genética de un donador de córneas. Los ojos faltantes, así, tampoco pudieron dar luz sobre la extraña historia de la cabeza donde alguna vez estuvieron. Incluso, una escultora y profesora universitaria dibujó un retrato de la mujer fallecida e hizo un modelo en 3D, de modo que estos pudieran ser mostrados a la comunidad para tratar de identificarla, e incluso se hicieron dibujos de cómo habría lucido la mujer en su juventud, para ampliar las posibilidades de que alguien la reconociera, dado que mostrar públicamente la cabeza no resultaba lo más apropiado, y para muchos era algo francamente tétrico. Pero nadie la ha reconocido en un año de investigación y esfuerzos diversos. Un último intento de alta tecnología, que analizó isótopos presentes en los tejidos de la mujer, reveló que en sus últimos meses de vida ella estuvo en el área entre Ohio, Pensilvania, Nueva York, Maryland y Virginia del Oeste, y ciertos rastros de medicamentos sugieren que la mujer pudo haber muerto de un mal cardíaco. Pero de la identidad nada se sabe. No hay información que haga suponer que fue asesinada, y es posible que la mujer haya sido embalsamada en una funeraria e incluso enterrada, para luego ser exhumada clandestinamente y cercenados sus restos. Con todo, en el área no se hallaron registros de tumbas vulneradas, ni nadie ha reportado como perdido el cadáver de un familiar o conocido. Además, el Post señaló que de acuerdo a investigadores el mercado negro de partes humanas de cadáveres es considerable, por lo que resultó imposible conocer la identidad de la mujer. Su cabeza, así, fue finalmente sepultada un año después de haber sido encontrada tirada en un bosque, como lo reportó la televisora local KDK. Hoy reposa en un cementerio frente al río Ohio, en una tumba sin nombre específico y solo identificada con el genérico Jane Doe. No hay duda de que esta mujer se movía mucho por todas partes. Un último intento de alta tecnología, que analizó isótopos presentes en los tejidos de la mujer, reveló que en sus últimos meses de vida ella estuvo en el área entre Ohio, Pensilvania, Nueva York, Maryland y Virginia del Oeste. Algo que me recordó a otra viajera del tiempo muerta sin identificar, el caso de la mujer de Isdal en Noruega en 1970, donde también había estado en un monto de lugares en Noruega antes de su asesinato. Sin duda la pista más grande de esta cabeza fue el cadáver embalsamado en un cementerio donde robaron una cabeza en 1988, el parecido de la cabeza, con la foto de la mujer estaba en este cementerio es enorme, para mí no hay duda de que es ella, pero esta mujer llamada Teresa de Carlo no podía tener unos empaste en su boca tan modernos, ya que en 1952 fecha de su muerte aún no existían ese tipo de empaste, pero esto es una prueba de que era una viajera del tiempo ya que podría haber viajado al futuro y realizarse esos empastes. Habría otra manera de demostrar que esta mujer Teresa de Carlo era una viajera del tiempo ya que en Pensilvania pudo ver la máquina del tiempo llamada campana nazi. Recordemos que la mujer estaba enterrada aquí. El incidente ovni de Kecksburg ocurrió el 9 de diciembre de 1965 en Kecksburg, Pensilvania, Estados Unidos, cuando ciudadanos de 6 estados de Estados Unidos
y Canadá informaron sobre una bola de fuego sobre Detroit, Michigan y Windsor, Ontario. Los astrónomos dijeron que era probable que se tratara de un bólido de meteorito que se quemó en la atmósfera y descendió en un ángulo pronunciado. La NASA publicó un comunicado en 2005 informando que los expertos habían examinado fragmentos de la zona y habían determinado que eran de un satélite soviético, pero que los registros de sus hallazgos se perdieron en 1987. La NASA respondió a las órdenes judiciales y a las solicitudes de la Ley de Libertad de Información para buscar los registros. El incidente ganó amplia notoriedad en la cultura popular y la ufología, con especulaciones que iban desde naves extraterrestres hasta restos de la sonda espacial soviética Cosmos 96, y a menudo se lo llama el Roswell de Pensilvania. Una enorme bola de fuego fue vista por miles de personas. El incidente ovni de Kecksburg ocurrió el 9 de diciembre de 1965 en la ciudad de Pensilvania. Este curioso incidente, cuanto menos, ocurrió el 9 de diciembre de 1965, en la ciudad de Pensilvania. Miles de personas vieron una enorme bola de fuego. Según los informes, alrededor de 6 estados americanos, además del condado canadiense de Ontario, pudieron ver el destello cruzando el cielo. Pasó rápidamente por las ciudades de Detroit y Windsor, y supuestamente arrojó sus restos de metal caliente sobre el estado de Michigan, llegando también al norte de Ohio. Apenas me enteré, la prensa inmediatamente destacó la aparición de un meteoro, y así permaneció por el resto de los días. Descartaron varias alternativas que se presentaron, como un avión que se estrelló, un misil que tomó una trayectoria equivocada o desechos espaciales de un satélite artificial. El problema es que varias personas afirmaron que, en el pequeño pueblo de Kecksburg, situado a unos 50 kilómetros de la ciudad de Pittsburgh, algo había caído cerca del bosque local. La comisaría no dejó de recibir llamadas telefónicas, al igual que los periódicos locales. Mucha gente quería contar lo que habían visto. Se informó que cayeron varios pedazos de escombros y se encontraron restos metálicos en ciudades de Ohio y Michigan. Los bomberos y algunos voluntarios locales afirmaron que descubrieron un objeto que tenía forma de bellota, que era casi del tamaño de un automóvil pequeño, marcado por símbolos que parecían jeroglíficos egipcios. Las personas informaron que había una fuerte presencia militar en la región, la cual quedó aislada, y el objeto encontrado fue retirado en un camión. A la prensa, los militares informaron que buscaron por todo el bosque y no lograron encontrar el objeto. El periódico Tribune Review de la cercana Greensburg publicó un artículo a la mañana siguiente que decía: objeto volador no identificado se estrella cerca de Kecksburg. El artículo continuaba: la zona donde aterrizó el enorme objeto fue inmediatamente acordonada por orden de agentes del ejército y de la Policía Estatal de los Estados Unidos. Sin embargo, una edición posterior del periódico afirmó que no se había encontrado nada después de que las autoridades registraron el área. Lo que salió en los medios como explicación de lo sucedido fue que una bola de fuego vista por miles de personas era un meteoro de tamaño mediano. Pero las explicaciones sobre la identidad del objeto Kecksburg van desde naves extraterrestres hasta restos de Cosmos 96, que era una sonda soviética destinada al planeta Venus, pero que no logró lanzarse y nunca logró abandonar la atmósfera terrestre. Similitudes con la campana nazi. La NASA hizo un esfuerzo por publicar algunos documentos que eran pertinentes a este tema. 40 páginas de este documento fueron publicadas en 2003, sin embargo, el documento del proyecto Libro Azul, que indicaba que un equipo de 3 hombres fue enviado por un radar de la Fuerza Aérea cerca de Pittsburgh para investigar el accidente de Kecksburg, pero no se había encontrado nada. Según el propio proyecto Libro Azul, informe, salieron del bosque. Y vi muchos camiones del ejército que tenían una estrella blanca al costado. Lo recuerdo muy claramente. Lo juro sobre la Biblia y me hago la prueba del detector de mentiras. En verdad, señor Harry Betters. Si el video de Supercrack Estrella te gustó muy pero que muy importante pulgar arriba.